Oh my God, it's the coolest thing ever. Hey guys, have you heard of Goldbelly? Well, check this out. It's this amazing site where they ship the most iconic, famous foods from restaurants across the country, anywhere nationwide. I've never found a more perfect gift than food. They ship Chicago deep dish pizza, New York bagels, Maine lobster rolls, and even Ina Garten's famous cakes. Seriously. So if you're looking for a gift for the food lover in your life, head to goldbelly.com and get 20% off your first order with promo code GIFT. BTW FYI. Visit Nexplanon.com RN to learn about Nexplanon. It's an androgestrel implant, 68 milligrams radiopaque. Or ask your HCP IRL. Okay, TTYL. ¿Qué llevaría a un hombre a abandonar todo su estatus, su comodidad, incluso su libertad por el bien de un mensaje? El apóstol Pablo, quien una vez fue un feroz perseguidor de cristianos, se convirtió en uno de los mayores defensores del Evangelio, difundiendo el mensaje de Jesucristo por todo el Imperio Romano. Pero, ¿cómo terminó su increíble viaje y cómo uno de los emperadores más infames de la historia, Nerón, jugó un papel en su muerte? En este video, desvelaremos la historia completa del apóstol Pablo, desde su dramática conversión hasta su incansable trabajo misionero y, finalmente, su martirio a manos de Nerón. Descubrirás cómo los escritos de Pablo transformaron la iglesia primitiva y cómo su legado sigue inspirando a millones de cristianos hoy en día. Pero esta historia no es solo historia. La fe, el valor y el sacrificio de Pablo nos dejan poderosas lecciones hoy. Ya sea que enfrentes dificultades, busques inspiración o desees una comprensión más profunda de la fe cristiana, este viaje a través de la vida de Pablo te conmoverá. Antes de sumergirnos en esta poderosa historia, asegúrate de darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para que nunca te pierdas una nueva publicación. Además, siéntete libre de dejar un comentario a continuación con tus pensamientos que te ha enseñado la vida de Pablo. Y no olvides compartir este video con amigos y familiares para ayudar a difundir el mensaje y hacer crecer esta comunidad. Empecemos. Pablo, originalmente conocido como Saulo, nació en Tarso, una importante ciudad en Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Tarso no era cualquier ciudad, era un centro de aprendizaje y cultura, que mezclaba la filosofía griega con la tradición judía. La crianza de Saulo reflejaba esta diversidad. Nació en una familia judía devota de la tribu de Benjamín. Filipenses, capítulo 3, versículo 5. Y era tanto judío como ciudadano romano. Un estatus que más tarde jugaría un papel crucial en su ministerio y protección. Saulo estaba profundamente comprometido con la fe judía desde una edad temprana. Como él mismo explica en Filipenses capítulo 3 versículos 5 al 6, fue circuncidado al 8º día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Su fervor religioso lo llevó a Jerusalén, donde estudió bajo el gran maestro Gamaliel, un fariseo respetado por todos. Hechos, capítulo 22, versículo 3. Las enseñanzas de Gamaliel inculcaron en Saulo una profunda comprensión de la ley judía y las escrituras, que más tarde informarían su teología como cristiano. Pero el fervor de Saulo por el judaísmo también alimentó su intensa oposición al movimiento cristiano primitivo, que él veía como una rama herética del judaísmo. El celo de Saulo era tan fuerte que se convirtió en un feroz perseguidor de los cristianos, decidido a extinguir esta nueva secta. Iba de casa en casa arrastrando a hombres y mujeres a la cárcel. Hechos capítulo 8 versículo 3. La complicidad de Saulo en la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano, marca un punto de inflexión en su historia. Aprobó la ejecución de Esteban, y a partir de ese momento, Saulo se convirtió en un líder en la persecución de los seguidores de Jesús. Y Saulo estaba de acuerdo con que lo mataran. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos excepto los apóstoles se dispersaron por Judea y Samaria. Hechos, capítulo 8, versículo 1. Decidido a aplastar el naciente movimiento cristiano, Saulo solicitó permiso al sumo sacerdote para viajar a Damasco, donde tenía la intención de arrestar a cualquier seguidor del camino. Hechos, capítulo 9, versículos 1 al 2. Armado con autoridad, emprendió este viaje, sin saber que cambiaría su vida para siempre. En su camino a Damasco, Saulo encontró algo completamente inesperado. Una luz del cielo resplandeció a su alrededor y cayó al suelo. Una voz llamó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Hechos, capítulo 9, versículo 4. Confundido y aterrorizado, Saulo preguntó: ¿Quién eres, Señor? La voz respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Hechos, capítulo 9, versículos 5 al 6. Este encuentro se convertiría en una de las historias de conversión más dramáticas de la historia. Durante 3 días, Saulo estuvo ciego, incapaz de comer o beber, hasta que un discípulo llamado Ananías fue enviado por Dios para restaurar su vista. Aunque al principio dudó, Ananías obedeció el mandato de Dios, imponiendo las manos sobre Saulo y orando por él. Poniendo sus manos sobre Saulo, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Inmediatamente algo como escamas cayó de los ojos de Saulo, y pudo ver de nuevo. Se levantó y fue bautizado. Hechos capítulo 9, versículos 17 al 18. Desde ese momento Saulo se convirtió en un hombre nuevo. Ya no era el perseguidor, sino un creyente. La transformación de Saulo fue tan profunda que inmediatamente comenzó a predicar que Jesús es el Hijo de Dios, asombrando a aquellos que lo conocían como el perseguidor de la iglesia. Al instante comenzó a predicar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. Watch the world's biggest tennis stars clash in the California desert at the BNP Paribas Open, live on Tennis Channel. How do they get to these shots? Tune in daily for exclusive first ball to last coverage from Indian Wells and witness all of the jaw-dropping action as the game's top men and women square off at one of the greatest events in sports. It's tennis magic you need to see to believe. The BNP Paribas Open, live on Tennis Channel and streaming on the Tennis Channel app. Still getting around to that fix on your car? You got this. On eBay, you'll find millions of parts, guaranteed to fit. Doesn't matter if it's a major engine repair or your first time swapping your windshield wipers. eBay has that part you need, ready to click perfectly into place. For changes big and small. Loud or quiet. Find all the parts you need at prices you'll love. Guaranteed to fit every time. But you already know that. eBay. Things, people, love. Eligible items only. Exclusions apply. Todos los que le oían estaban asombrados y preguntaban: ¿No es este el hombre que causaba estragos en Jerusalén entre los que invocan este nombre? Hechos capítulo 9 versículos 20 al 21. La conversión de Saulo eventualmente lo llevaría a ser conocido como Pablo, el incansable misionero que llevaría el mensaje de Cristo a los gentiles. La vida de Pablo después de su conversión se caracterizó por un impulso implacable de difundir el mensaje de Jesucristo por todo el mundo conocido. A lo largo de su ministerio, Pablo emprendió 3 grandes viajes misioneros, recorriendo miles de millas a pie, por mar y a través de terrenos difíciles. Estos viajes lo llevaron por ciudades de lo que hoy es Turquía, Grecia e Italia, así como otras regiones clave del Imperio Romano. El primer viaje misionero de Pablo, Hechos capítulos 13 al 14, comenzó en Antioquía de Siria, un centro para la iglesia primitiva y el lugar donde los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez. En Hechos capítulo 11, versículo 26. Acompañado por Bernabé, Pablo viajó a Chipre y luego a través de las regiones del sur de Asia Menor. A lo largo del camino, predicaron en sinagogas, pero se encontraron tanto con aceptación como con una feroz oposición. En una ciudad, Listra, Pablo fue apedreado y arrastrado fuera de la ciudad, dado por muerto. Hechos capítulo 14, versículo 19. Pero en un giro milagroso de los acontecimientos, Pablo sobrevivió, demostrando la resistencia de su fe y su compromiso con el Evangelio. Pero después de que los discípulos se reunieron a su alrededor, él se levantó y volvió a la ciudad. Al día siguiente, él y Bernabé partieron hacia Derbe. Hechos capítulo 14, versículo 20. Durante su segundo viaje misionero, Hechos capítulos 15 al 18, el enfoque de Pablo se expandió más allá de las sinagogas judías, ya que cada vez más se dirigía a los gentiles. Este viaje lo llevó a lugares como Filipos, Tesalónica, Atenas y Corinto. En Filipos, Pablo y Silas fueron encarcelados después de expulsar a un espíritu de una esclava. Hechos capítulo 16.
versículos 16 al 24. Sin embargo, incluso en la cárcel, continuaron alabando a Dios, y un milagroso terremoto abrió las puertas de la prisión. Al instante todas las puertas de la prisión se abrieron, y las cadenas de todos se soltaron. Hechos, capítulo 16, versículos 25 al 26. La perseverancia de Pablo frente a las pruebas llevó a la conversión del carcelero de Filipos y de toda su familia. La expansión del Evangelio era imparable. A pesar de los muchos obstáculos que enfrentó Pablo, Hechos capítulo 16, versículo 34. Uno de los momentos más famosos del segundo viaje de Pablo ocurrió en Atenas, el corazón intelectual del mundo antiguo. De pie en el Areópago, rodeado de filósofos, Pablo proclamó audazmente al Dios desconocido que adoraban como el creador de todas las cosas. Hechos, capítulo 17, versículos 22 al 31. Su mensaje fue claro: el Dios del universo ya no estaba lejos, sino que se había revelado a sí mismo a través de Jesucristo. Hechos, capítulo 17, versículos 24 y 28. El tercer viaje misionero de Pablo, Hechos, capítulos 18 al 21. Se centró en fortalecer las iglesias que ya había fundado y en expandir el Evangelio aún más. En Éfeso, la predicación de Pablo desafió directamente la adoración de la diosa Artemisa, lo que llevó a un motín instigado por los plateros locales, quienes temían perder su sustento a medida que la gente se alejaba de la idolatría. Hechos, capítulo 19, versículos 23 al 41. A pesar de la oposición, el tiempo de Pablo en Éfeso estuvo marcado por milagros extraordinarios. Su predicación en esta ciudad llevó a un arrepentimiento generalizado, ya que muchas personas quemaron sus pergaminos de brujería y se volvieron a Cristo. Hechos capítulo 19, versículos 18 al 20. Dice: muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus malas prácticas. Un buen número de los que antes practicaban la brujería juntaron sus libros y los quemaron en público. El precio total de los libros se calculó en 50,000 dracmas. De esta manera la palabra del Señor crecía y se difundía con poder. El impacto de Pablo no se limitó a sus viajes físicos. Durante estos viajes escribió cartas ahora conocidas como las epístolas paulinas, que forman una parte significativa del Nuevo Testamento. Estas cartas estaban dirigidas a las primeras comunidades cristianas, como las iglesias en Roma, Corinto, Galacia, Éfeso, Filipos y más. Proporcionaron enseñanzas, aliento, corrección y conocimiento sobre la fe cristiana. La carta de Pablo a los romanos es uno de los escritos teológicos más profundos de las Escrituras, delineando el plan de salvación de Dios y el papel de la fe en Jesucristo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primero al judío, y también al griego. Romanos capítulo 1, versículo 16. A través de sus cartas, Pablo dio forma a la doctrina de la Iglesia, estableciendo las bases para las creencias cristianas claves sobre la gracia, la redención y la unidad en Cristo. Pero el trabajo misionero de Pablo no fue sin costo. Enfrentó persecución y pruebas donde quiera que iba. En 2 de Corintios, capítulo 11, Pablo nos da un vistazo a la inmensa cantidad de sufrimiento que soportó por el bien del Evangelio. 5 veces recibí de los judíos los 40 azotes menos 1. 3 veces fui golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragio. Pasé una noche y un día en el mar abierto. He estado constantemente en movimiento. He estado en peligro por los ríos, en peligro por los bandidos, en peligro por mis compatriotas judíos, en peligro por los gentiles. 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 24 al 26. A pesar de estas dificultades, Pablo nunca vaciló en su misión de predicar a Cristo. Su mensaje trascendió la división entre judíos y gentiles, enfatizando que todos somos uno en Cristo Jesús. Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Se convirtió en el apóstol de los gentiles. Claire is practicing her breathing for her upcoming yoga retreat in Bali. Has she ever done yoga before? No. But Claire worked with Empower on her savings and investment strategy. She got good at money, so she can be a little bad. Empower. Invest well, live a little. Join our 19 million customers today at Empower.com. Past performance is not indicative of future returns. Investing involves risk. You may lose money. Advisory services are provided for a fee by Empower Advisor Group, LLC, EAG, a registered investment advisor with the Securities and Exchange Commission. Namaste. My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit.
That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. We off? 30 seconds of carefree bliss. Oof, like wind in your hair carefree. Oh, like using Clorox Disinfecting All-Purpose Cleaner in the home carefree. Yes! Like Doc slobbing on the coffee table and cleaning it with Clorox Carefree? He's on a roll now. Spit toothpaste on the faucet. You got it. You got it. Peanut butter on the light switch. Oh, spritz, spritz. Spritz, spritz. Clorox, man. Clean feels good. Okay, we're back. Use as directed. Dedicando su vida a llevar las buenas nuevas a personas fuera de la fe judía. A través de los viajes misioneros de Pablo, incontables vidas fueron transformadas. Se establecieron iglesias, se escribieron cartas, y el Evangelio se difundió por todo el Imperio Romano. La valentía de Pablo y su fe inquebrantable dejaron un legado que aún resuena hoy. Sus enseñanzas continúan guiando a los creyentes y dando forma al curso de la historia cristiana. Después de años de viajar, predicar y establecer iglesias, Pablo regresó a Jerusalén, una ciudad donde se encontraba tanto su corazón como su herencia. Pero Jerusalén también era un lugar de peligro. Su presencia allí causó tensión inmediata, ya que muchos líderes judíos veían a Pablo como una amenaza. Creían que él estaba predicando en contra de la ley judía y profanando el templo al llevar a gentiles dentro de él. En Hechos capítulo 21, versículos 27 al 36, leemos cómo Pablo fue falsamente acusado por los líderes judíos, quienes agitaron a las multitudes alegando que Pablo había profanado el templo. La multitud se volvió tan violenta que capturaron a Pablo, lo arrastraron fuera del templo e intentaron matarlo. Los soldados romanos intervinieron rápidamente, rescatando a Pablo de la furiosa multitud. Toda la ciudad se alborotó, y el pueblo corrió de todas partes. Se apoderaron de Pablo, lo arrastraron fuera del templo, y al instante se cerraron las puertas. Hechos, capítulo 21, versículo 30. Aunque arrestado, Pablo no guardó silencio. Con valentía solicitó permiso al comandante romano para dirigirse a la multitud. En un poderoso discurso, Pablo relató su crianza judía, su celosa persecución de los cristianos y su dramática conversión en el camino a Damasco. Hechos, capítulo 22. Pero cuando Pablo mencionó que su misión incluía predicar a los gentiles, la multitud estalló nuevamente en furia, como se menciona en Hechos, capítulo 22. Versículos 21 al 22. Pero el Señor me dijo: vete, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. La multitud escuchaba a Pablo hasta que dijo esto. Entonces levantaron sus voces y gritaron: quítenlo de la tierra, no es digno de vivir. Viendo el caos, el comandante romano ordenó que azotaran y cuestionaran a Pablo, pero cuando se preparaban para azotarlo, Pablo reveló un hecho crucial: él era ciudadano romano. Es legal que azoten a un ciudadano romano que ni siquiera ha sido condenado. Cuando el centurión escuchó esto, fue al comandante y se lo informó. ¿Qué vas a hacer?, le preguntó. Este hombre es ciudadano romano. Hechos, capítulo 22, versículos 25 al 26. Esta revelación cambió todo. Como ciudadano romano, Pablo tenía derechos, incluyendo el derecho a un juicio justo. Durante los siguientes años, Pablo enfrentó múltiples juicios, tanto ante los consejos judíos como ante funcionarios romanos. En Hechos capítulo 23, Pablo compareció ante el Sanedrín, el consejo gobernante judío, donde hábilmente se defendió al mencionar la división teológica entre los fariseos y saduceos, provocando un debate sobre la resurrección de los muertos. Hechos, capítulo 23, versículos 6 al 7. A pesar de la confusión entre los líderes judíos, la vida de Pablo seguía en peligro. Más de 40 hombres incluso hicieron un juramento de no comer ni beber hasta haber matado a Pablo. Hechos capítulo 23. Versículos 12 al 13. Sin embargo, el sobrino de Pablo escuchó el complot y se lo informó al comandante romano, quien organizó el traslado de Pablo a Cesarea bajo una fuerte guardia para que fuera juzgado ante el gobernador romano Félix. En Cesarea, Pablo fue juzgado ante el gobernador romano Félix. Pero Félix, sin saber qué hacer con él, lo mantuvo encarcelado durante 2 años, llamando frecuentemente a Pablo para conversar, con la esperanza de recibir un soborno. Cuando Félix fue reemplazado por Porcio Festo, el caso se reabrió, y Pablo una vez más tuvo que defenderse. Los líderes judíos presionaron para que Pablo fuera ejecutado, pero Pablo, reconociendo el sesgo en los tribunales locales, tomó una decisión audaz: apeló al César. Hechos capítulo 25, versículo 11. Pablo respondió: ahora estoy ante el tribunal del César, donde debo ser juzgado. No he hecho nada malo contra los judíos, como tú mismo sabes muy bien.
Sin embargo, si soy culpable de haber hecho algo que merezca la muerte, no me niego a morir. Pero si las acusaciones que estos judíos hacen contra mí no son ciertas, nadie tiene el derecho de entregarme a ellos. En apelo al César, Hechos, capítulo 25, versículos 10 al 11. Al invocar su derecho como ciudadano romano de que su caso fuera escuchado por el emperador, Pablo preparó el escenario para su viaje a Roma. El viaje de Pablo a Roma estuvo lejos de ser fácil. Mientras era transportado como prisionero, el barco en el que estaba fue atrapado en una terrible tormenta, y durante 14 días fueron sacudidos por las olas, sin esperanza de sobrevivir. Pero Dios tenía un plan para la vida de Pablo. En medio de la tormenta, Pablo animó a los hombres a bordo, diciéndoles que Dios le había asegurado que todos sobrevivirían. Hechos, capítulo 27. Versículos 23 al 25. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo: no tengas miedo, Pablo. Es necesario que comparezcas ante el César, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que tengan ánimo, hombres, porque tengo fe en Dios de que sucederá tal como me lo ha dicho. El barco finalmente naufragó en la isla de Malta, pero como Pablo había profetizado, todos los hombres sobrevivieron. Hechos, capítulo 27, versículos 39 al 44. Después de muchos juicios y peligros, Pablo finalmente llegó a Roma, donde fue puesto bajo arresto domiciliario mientras esperaba su juicio ante el César. Sin embargo, incluso encadenado, el ministerio de Pablo continuó. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever find yourself playing the budgeting game? Well, with the Name Your Price tool from Progressive, you can find options that fit your budget and potentially lower your bills. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states. This episode is brought to you by Rakuten. If you're shopping while working, eating, or even listening to this podcast, then you know and love the thrill of the hunt. But are you getting the thrill of the best deals? Rakuten shoppers do. They get the brands they love with the most savings and cash back. And you can get it too. Start getting cash back at your favorite stores like Samsung, Expedia, and Sephora. And even stack sales on top of cash back. It's easy to use, and you get your cash back through PayPal or check. The idea is simple. Stores pay Rakuten for sending them shoppers, and Rakuten shares the money with you as cash back. Download the free Rakuten app and never miss a deal. Or go to Rakuten.com to start getting the most bang for your buck. That's Rakuten. Se le permitió vivir en una casa alquilada, donde recibía a todos los que venían a verlo, enseñándoles sobre Jesucristo sin temor. Durante 2 años completos, Pablo se quedó en su propia casa alquilada y recibía a todos los que venían a verlo. Proclamaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo con toda valentía y sin impedimento alguno. Hechos, capítulo 28, versículos 30 al 31. Durante este tiempo, Pablo escribió varias de sus cartas, ahora conocidas como las epístolas de la prisión, incluyendo Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón. Estas cartas reflejan su fe inquebrantable y su gozo, incluso en medio del encarcelamiento. Quiero que sepan, hermanos y hermanas, que lo que me ha sucedido en realidad ha servido para avanzar el Evangelio. Como resultado, se ha hecho evidente en todo el pretorio y a todos los demás que estoy encadenado por Cristo. Filipenses capítulo 1 versículos 12 al 13. El testimonio de Pablo llegó no solo a los visitantes, sino también a los soldados que lo custodiaban, así como a muchos otros en Roma, extendiendo aún más el Evangelio. Sin embargo, el ministerio de Pablo en Roma estaba a punto de enfrentar un terrible desafío. Una tormenta política se estaba gestando, con Nerón, el emperador romano, comenzando a dirigir su ira hacia los cristianos. Fue en medio de esta atmósfera de creciente persecución que Pablo enfrentaría sus últimos días. En el año 54 después de Cristo, Nerón se convirtió en emperador de Roma. Su reinado comenzó con optimismo, ya que el joven emperador, tutelado por el filósofo Séneca, mostró un temprano prometedor en traer paz y prosperidad al imperio. Inicialmente, Nerón fue visto como un gobernante relativamente benevolente, enfocado en la diplomacia y los esfuerzos culturales. Pero con el tiempo, la verdadera naturaleza de Nerón comenzó a emerger, una caracterizada por la crueldad, el libertinaje y el egoísmo.
Con el tiempo, el creciente deseo de Nerón por el poder absoluto, junto con su estilo de vida lujoso y comportamiento errático, condujeron a consecuencias devastadoras para Roma y su pueblo. Uno de los eventos más infames durante el reinado de Nerón fue el gran incendio de Roma en el año 64 después de Cristo. El gran incendio de Roma ardió durante 6 días y 7 noches, destruyendo vastas porciones de la ciudad. Historiadores como Tácito y Suetonio escribieron más tarde que el incendio tenía orígenes sospechosos, y muchos creían que el propio Nerón pudo haberlo iniciado para dar paso a sus grandes ambiciones arquitectónicas. A medida que se propagaban los rumores de que Nerón era responsable del incendio, el emperador enfrentó una creciente ira pública. En un intento de desviar la atención de sí mismo, Nerón buscó un chivo expiatorio. Lo encontró en la pequeña pero creciente comunidad de cristianos, un grupo ya visto con sospecha por muchos romanos debido a su negativa a adorar a los dioses romanos o participar en el culto imperial. Los cristianos, a menudo malentendidos y marginados, fueron un blanco fácil para la ira de Nerón. Sus creencias se veían como una amenaza para el estilo de vida romano, y circularon rumores de que los cristianos eran culpables de odio contra la humanidad e incluso responsables de iniciar el incendio. Nerón aprovechó estas sospechas, lanzando una de las primeras persecuciones oficiales de cristianos en la historia romana. La crueldad de Nerón no conocía límites. Los cristianos fueron arrestados, torturados y asesinados de maneras horribles. A algunos los cosieron en pieles de animales salvajes y luego los arrojaron a las bestias en el Coliseo como espectáculo público. A otros los cubrieron con alquitrán y los prendieron fuego, utilizándolos como antorchas humanas para iluminar los jardines de Nerón por la noche. Esta brutal persecución está documentada tanto por historiadores romanos como por escritores cristianos tempranos. Fue durante esta ola de terror que el apóstol Pablo, uno de los líderes más prominentes del movimiento cristiano, fue arrestado una vez más. Pablo ya había estado bajo arresto domiciliario en Roma durante 2 años, predicando el evangelio libremente a todos los que lo visitaban. Hechos capítulo 28, versículos 30 al 31. Sin embargo, bajo el nuevo clima político de persecución, el estatus de Pablo como ciudadano romano ya no podía protegerlo. A pesar del peligro creciente, Pablo había anticipado durante mucho tiempo el sufrimiento por causa de Cristo. Sus cartas a menudo hablaban de soportar dificultades y persecuciones como parte de su llamado. En realidad, todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús serán perseguidos, segunda de Timoteo, en capítulo 3, versículo 2. Pablo entendía que seguir a Cristo tenía un gran costo personal. Según la tradición, Pablo pasó sus últimos días en la prisión mamertina, una pequeña y oscura mazmorra cerca del foro romano. Las condiciones eran duras, con poca luz o ventilación. Esto estaba muy lejos del arresto domiciliario que Pablo había experimentado previamente en Roma, donde podía predicar y recibir visitantes libremente. Hechos, en capítulo 28, versículos 30 al 31. La prisión mamertina era un lugar donde se mantenía a los enemigos más peligrosos de Roma antes de su ejecución. Fue durante este encarcelamiento que Pablo escribió lo que se cree ampliamente que es su última carta, segunda de Timoteo. En esta carta, Pablo reflexionó sobre su vida y ministerio, preparándose para su inevitable martirio. Pablo, ya anciano, enfrentaba la realidad de que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. A pesar de las sombrías circunstancias, las palabras de Pablo estaban llenas de fe, aliento y un sentido de cumplimiento. Porque yo ya estoy siendo derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Ahora me espera la corona de justicia, que el Señor, el justo juez, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que han anhelado su venida, segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 8. La metáfora de Pablo de ser derramado como una ofrenda de libación es significativa. En las prácticas judías y paganas antiguas, las ofrendas de libación de vino se derramaban como un acto simbólico de adoración y sacrificio. Pablo veía su vida como una ofrenda a Dios, derramada en servicio del Evangelio, plenamente consciente de que su misión terrenal estaba completa. En su carta a Timoteo, Pablo dio instrucciones sentidas y sus últimas palabras de sabiduría a su hijo espiritual. Sabiendo que su ejecución era inminente, Pablo instó a Timoteo a mantenerse firme en la fe, a predicar la palabra y a guardarse de las falsas enseñanzas. También expresó la profunda soledad que sentía en sus últimos días, abandonado por muchos de sus compañeros.
pero aún encontrando consuelo en la presencia del Señor. Esfuérzate por venir a mí pronto, porque demás, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil en el ministerio. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 9 al 11. Aún en su aislamiento, Pablo permaneció enfocado en la misión, pidiendo libros y pergaminos para seguir estudiando y escribiendo. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 13. No se centró en su inminente muerte, sino que miró con esperanza hacia su recompensa eterna. La resistencia de Pablo frente a la muerte ejemplificaba su confianza en las promesas de Cristo. En un último testamento de su fe, escribió a Timoteo: el Señor me librará de toda obra malvada y me llevará a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 18. El acto final de fe de Pablo ocurrió cuando fue conducido a su ejecución. Como ciudadano romano, Pablo fue librado de la brutal y tortuosa muerte por crucifixión, que se infligía comúnmente a los cristianos no romanos, incluyendo a Pedro, quien fue crucificado aproximadamente al mismo tiempo. En cambio, Pablo fue condenado a la decapitación con la espada, una muerte relativamente rápida y menos dolorosa, pero no menos significativa en su impacto en la iglesia cristiana primitiva. La tradición sostiene que la ejecución de Pablo tuvo lugar fuera de los muros de Roma, probablemente cerca de la Vía Ostiense, una de las principales carreteras que salía de la ciudad. Se cree que esto sucedió durante la persecución de los cristianos por parte de Nerón, en algún momento entre los años 64 y 67 después de Cristo. Aunque la ubicación exacta de la decapitación de Pablo es incierta, la tradición cristiana temprana afirma que fue martirizado por su fe inquebrantable y su negativa a renunciar a Cristo. Su ejecución pudo haber sido rápida, pero su legado perduraría por generaciones. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos capítulo 8, versículos 35 y 37. Para Pablo, la espada que terminó con su vida no pudo separarlo del amor de Dios ni de la gloria eterna prometida a aquellos que permanecen fieles. Su muerte marcó la culminación de una vida vivida para Cristo. Y aunque Nerón intentó silenciarlo, la voz de Pablo continuaría resonando a través de los tiempos en sus escritos y a través del impacto de su obra misionera. El martirio de Pablo se convirtió en un punto de unión para la iglesia primitiva. Sus cartas, escritas en prisión y durante sus viajes misioneros, se extendieron por todo el Imperio Romano, animando y enseñando a los creyentes mucho después de su muerte. Estas cartas, ahora parte del Nuevo Testamento, forman la base de la teología cristiana y continúan inspirando a millones de cristianos en todo el mundo. Los últimos días de Pablo sirven como un recordatorio poderoso del costo de seguir a Cristo. Como había escrito en su carta a los Filipenses: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Pablo entendía que la muerte no era el final, sino el comienzo de la vida eterna con Cristo. Su disposición a entregar su vida en servicio del Evangelio refleja la profundidad de su fe y su certeza en las promesas de Dios. Aunque el apóstol Pablo fue martirizado, su influencia sigue viva. Sus escritos continúan guiando, desafiando y animando a los cristianos hasta el día de hoy. La vida de Pablo fue un testimonio del poder de la gracia de Dios, transformándolo de perseguidor de la iglesia en uno de sus mayores defensores. Sus últimas palabras aún resuenan: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 7. La muerte de Pablo marcó el fin de su viaje terrenal, pero el comienzo de su recompensa eterna. Su vida es un faro de esperanza para todos los creyentes, recordándonos que, incluso frente a la persecución, nada puede separarnos del amor de Cristo. En conclusión, aunque la vida del apóstol Pablo fue truncada por la crueldad de Nerón, su mensaje sigue vivo. Hoy, millones de cristianos encuentran fortaleza y sabiduría en las palabras de Pablo. Su historia nos recuerda que, sin importar el costo, el Evangelio de Jesucristo vale la pena vivirlo y morir por él. Gracias por acompañarnos hoy. Si encontraste esta historia inspiradora, por favor dale un me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal y compártelo con otros que necesiten escuchar este mensaje. Aprendamos del viaje de Pablo y sigamos buscando la voluntad de Dios en nuestras vidas. Dios te bendiga y nos vemos la próxima vez.